Bienvenidos a su iglesia, el remanente de Cristo aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos un domingo más glorificando su santo nombre. Queremos hoy en día exaltar su nombre, pero sobre todo, Padre, que tú nos guíes. Vamos a orar. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta oportunidad, por poder predicar tu palabra de gloria. Unge mis labios para que esas palabras puedan llegar a muchos corazones en la faz de la tierra, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice: amén. Hoy tenemos un domingo más, ¿verdad? Ya el calorcito está yendo. Si nos está viendo a través de las redes sociales o usted vive en la ciudad de Clarksville, Tennessee, los invitamos a que usted participe en alguno de nuestros servicios, ya sea el miércoles a las 7 o el domingo a las 11 de la mañana. Estamos ubicados en el 10 Main Street de esta ciudad. También le damos la bienvenida a todos los que nos ven por las redes sociales, porque ya muchas personas nos ven en las redes sociales y también en muchos países, y toda la gloria es para Dios, ¿verdad? No queremos hacernos famosos, queremos hacer famoso aquel que murió en la cruz del madero, nuestro Señor Jesucristo. Queremos exaltar su nombre, queremos regar la sana doctrina en muchos lugares de la faz de la tierra, porque hoy en día tenemos muy faltos de esta, ¿verdad? Muy faltos de esta. Entonces, hoy vamos a tener un tema muy importante que se llama las cosas que suceden en nuestras vidas. En Romanos 8:28, las cosas que suceden en nuestras vidas pasan por una razón divina. Para todos, para el bueno, para el malo, para el medio malo, para el medio bueno, todas las cosas suceden en nuestras vidas, pasan por una razón divina. Cuando usted ve divina, quiere decir una razón de Dios. Por eso está escrito con mayúscula. Cuando usted ve en un libro divinidad, divina, se refiere a Dios, porque el único divino es Dios en toda la creación, en toda la tierra, en toda la faz del universo. Entonces todas las cosas suceden en nuestras vidas y pasan por una razón divina, porque muchas veces nosotros le echamos la culpa a nuestras acciones, a nuestros problemas, a nuestros parientes, a nuestro pasado, a todo el mundo le echamos la culpa. ¿Sabía eso? Pero no, realmente todas las cosas suceden por algo, todas las cosas pasan en nuestra vida por una razón de Dios, una razón divina. Y tenemos ese problema que la gente hoy en día no comprende ese tema, no comprende por qué Dios tiene todo el control, no comprende por qué Dios es soberano, no comprende por qué Dios es omnisciente, omnipotente, es todo, porque separado de él nada podemos hacer. Eso no lo entiende. ¿Por qué? Porque hoy en día, ¿verdad? Como nos acercamos ya a los últimos tiempos y hay más apostasía, la gente no le preocupa ir a la iglesia, no se preocupa por Dios, no se preocupa por estudiar la palabra de Dios, no se preocupa por buscar de Dios. Es terrible, es terrible. Vivimos en un tiempo que la gente no le importa lo espiritual. La gente no le importa lo espiritual. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una persona que tiene mucho dinero y se le enferma uno de sus hijos, ¿qué hace esa persona? Busca el mejor doctor, ¿no? O el rico millonario lleva al doctor ahí al health department o al peor doctor o al doctor de los pobres. No, busca al mejor doctor, Pero en la espiritualidad no. En la espiritualidad todo el mundo se conforma. En la espiritualidad cualquier changarrito es bueno. Y no debería ser así. A ti te debe de importar qué se predica, qué se enseña en ese lugar, porque es tu vida eterna. No estamos hablando de una enfermedad, estamos hablando de tu eternidad. Entonces tú tienes que estar seguro que en el lugar que están predicando las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia. Pero como dije antes, ¿verdad? Muchas personas les da igual. Muchas personas dicen, no, esta iglesia no tiene aire acondicionado, no tiene carpeta, no tiene cuidado de niños, no tiene estacionamiento. Y lo que predican, no, eso no importa. Mientras yo me sienta bien ahí, estoy bien. ¿Sabía eso? Y eso es triste porque no buscan a Dios. Buscar a Dios es buscarlo a Él. Buscar a Dios es buscar las palabras que Él dejó en este libro. Buscar a Dios es una cosa seria. No es una cosa de que, a ver, si yo escucho algo de Él,
yo creo en esto, yo creo en lo otro. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios no es de interpretación privada. Dios quiere que nosotros la entendamos realmente tal y como es y está escrita en la Biblia. Entonces las cosas suceden en nuestras vidas por una razón divina, ¿verdad? Y el versículo principal para esta predicación se encuentra en Romanos 8:28, ¿verdad? Dice, y sabemos que todas las cosas obran juntamente para el bien. Nosotros usamos la Reina Valera 1602, la purificada. Si usted ve algo en azul en la pantalla, porque quizás en su Biblia 1960 o la nueva versión internacional cambie, pero nosotros usamos la 1602 porque va a la par con la King James de 1611, que es se considera la mejor traducción en el mundo. Entonces, todas las cosas obran juntamente para el bien a los que Dios aman y a los que según su propósito son llamados, ¿va? En la Reina Valera 60 dice, todas las cosas le ayudan para bien. No, pero dice, en la Reina Purificada 1602, en el original griego dice, obran juntamente para bien. ¿Qué quiere decir obran juntamente para bien? Que las cosas se van sumando. ¿Sí me entiende? Es una suma. Dios es el rey de las matemáticas. Dios le encanta multiplicar y sumar. A Dios no le gusta la división ni la resta, le gusta sumar y multiplicar. Entonces todas las cosas suman para bien, obran juntamente para bien. A lo mejor nos pasa algo malo, pero Dios tiene un motivo por qué nos pasó algo malo, porque nos va a pasar algo mejor. A lo mejor una persona se enferma, entonces esa persona hace que Dios la cambie o busque de Dios, no sabemos el motivo principal, ¿verdad? Pero todas las cosas le ayudan para bien y esa es una cosa que no entendemos y no nos cabe en nuestra mente finita, que ¿cómo que todas las cosas me pasan para bien? Entonces si me atropellaron es para bien, si me enfermé y me muero es para bien. Si tú eres un hijo de Dios, es para bien, porque suman las cosas para bien a los que Dios aman, a los hijos de Dios. A los impíos, a los hijos de Satanás, no. Todas las cosas obran para el mal, porque sabemos cuál va a ser el fin. Por eso todas las cosas obran para un motivo divino, ¿verdad? Y esta cita de Romanos 8:28 se encuentra en Romanos. Romanos es una carta muy poderosa que el apóstol Pablo dedicó mucho tiempo para escribirla y bueno, dictarla, porque realmente el que la escribió se llama Tercio, ¿verdad? Lo podemos ver en Romanos 16:16, dice, 16:22, perdón, dice, yo, Tercio, escribo esta epístola, os saludo en el Señor. Pablo le dictó la carta a Tercio para que él la escribiera. ¿Por qué? ¿Por qué Tercio escribió la carta? Porque en el idioma que está esta carta, el apóstol Pablo no lo hablaba. El griego que se usa en Romanos es un griego jurídico, es un griego que se usaba solamente en las cortes de Roma, se llama griego tolonite. Entonces el apóstol Pablo, a pesar que él era un erudito y él tenía el don de lenguas, el apóstol Pablo podía hablar 37 lenguas, si usted no lo sabe, pero no hablaba griego tolonite. Entonces Tercio escribe la carta por él porque él sí hablaba griego tolonai o griego jurídico. ¿Y por qué quiso Pablo exponer esto en griego jurídico? Porque él quería hacer la justificación y la salvación como un tema jurídico, que Dios es el juez y Dios tiene que resaltar, porque Roma era la capital del mundo. Y si usted ve Romanos, la epístola completa de Romanos, el capítulo 8, la vida del Espíritu, es como si fuera el diamante ahí para nosotros, porque es lo más importante que escribe esta carta, la vida espiritual, ¿va? Cuando Pablo escribe esa carta con motivos legales, con motivos jurídicos, porque el Imperio Romano, como ven en la pantalla, era grandísimo, era la primera potencia mundial, era el más grande imperio. Entonces, él quería alcanzar a todo ese imperio, él quería alcanzar a España, a Francia, a otros países que él no pudo ir, ¿verdad? Pero tenía el anhelo. Si usted lee las epístolas de Pablo, él tenía el anhelo de ir a España, ¿verdad?
Dios no lo permitió, porque y quizás si hubiera ido a España no tuviéramos una doctrina tan falsa en los países latinos como en América, porque los católicos nos trajeron otras doctrinas, pero no llegó. Entonces dice Romanos 8:28, dice, y sabemos. Entonces, la respuesta sobrenatural del creyente es, ¿a quién le está hablando a Pablo? ¿A quién le está hablando a Pablo? ¿A toda Roma? ¿A todo el imperio romano? ¿A todos los gentiles? No, dice, le está hablando a la gloriosa iglesia. Dice, y sabemos, porque somos hermanos en Cristo, estamos unidos en un mismo cuerpo, estamos unidos porque dice Hechos o Actos de los Apóstoles 20:28, que Cristo compró la propia iglesia con su propia sangre. No hay nada más precioso que la iglesia o preciado por Dios que la iglesia, porque es el cuerpo de Cristo. Entonces muchos dicen, no, que el muro de los lamentos es lo más preciado, que la astillita de la cruz donde Cristo murió es lo más sagrado, lo más preciado. Si cada iglesia en Europa tiene un pedacito de la cruz, imagínense cuántas cruces hay. Que el cádiz, que la copa que usó el Señor, hay como 3 o 4 cádiz. Eso no es lo más sagrado es la gloriosa iglesia, porque Él la compró con su propia sangre. Usted y yo, es lo más precioso que Dios ha hecho, porque ni el cádiz, ni la astillita de la cruz, ni el manto del Turín que le pusieron a Cristo en su tumba va a pasar a la eternidad. Los únicos que van a pasar a la eternidad es la gloriosa iglesia, Pero hoy en día hay una teología falsa que se llama la teología de reemplazo, que los católicos inventaron en el año 300, en el año 400 después de Cristo. Ellos inventaron que Dios había ya acabado con el pueblo de Israel y ahora la iglesia católica era el pueblo de Dios. Y no es cierto. Dice Romanos capítulo 11 que Dios va a volver a trabajar con su pueblo, El pueblo está divorciado, nosotros no somos ningún pueblo de Israel, nosotros no somos ningún pueblo espiritual, como muchos dicen, no, nosotros somos la sagrada y gloriosa iglesia. Eso es lo más preciado que hay, porque la compró con su propia sangre. Cualquier persona que tú hables, que diga que es cristiano y agarre y diga, yo soy el pueblo de Dios, no es cristiano, él no sabe ni lo que dice. O eres pueblo o eres iglesia. No puedes hacer las dos cosas. Incluso el pueblo, el judío, cuando recibe a Cristo, cuando cree lo que Jesús hizo en la cruz, él pasa a ser iglesia y deja de ser judío. Incluso eso. Porque no hay posición más alta que ser iglesia. Dice, y sabemos que todas las cosas, sabemos, ¿verdad? Le está hablando a su gloriosa iglesia, a los santos, a los que han sido comprados, a los que han sido nacidos de nuevo. Dice, todas las cosas obran juntamente para el bien. Ahí no dice en la Biblia algunas cosas. Dice ¿qué? Todas las cosas. ¿Verdad? Que si me atropelló un carro, que si me orinó un perro en la calle, que me escupieron, que me maldijeron, todas las cosas obran juntamente para el bien, porque al final va a ser para el bien. Porque Dios va sumando todo eso para el bien, para llevarte al propósito que Él quiere, para llevarte por el camino que Él quiere. Primeramente, obran juntamente para bien porque somos hijos adoptivos. En el mismo capítulo 8 de Romanos nos dice que Él nos dio la adopción. Mucha gente no entiende eso, que la iglesia es la adopción, es el cuerpo de Cristo. Estamos separados la cabeza y el cuerpo, pero ahora se une la cabeza con el cuerpo. Pero mucha gente no entiende ese concepto. Dice, nosotros somos hijos de Dios. Porque en 1 Juan 1:12 dice que nos dio potestad de ser hijos de Dios. Una cosa es tener potestad de ser hijos de Dios, quiere decir un hijo adoptivo. No quiere decir que tú eres un hijo de Dios. Si tú fueras un hijo de Dios, tú tuvieras sangre de Dios. Pero tú no tienes sangre de Dios. Entonces, si no tienes la sangre de Él, como la tenía Jesucristo, entonces tú no eres hijo de Dios. El único hijo de Dios es Jesucristo, porque procede del Padre y fue engendrado en María. ¿Sabía que cuando se concibe una persona, un embarazo,
el bebé que nace lleva la sangre del padre. Siempre. Es por genética, ¿verdad? La mujer tiene 2X en su genética y el hombre una X y una Y. La Y hace que la genética del hombre o la sangre del hombre entre en el nuevo ser, en el nuevo embrión. Eso no quiere decir que si el papá era A positivo y la mamá O negativa y el bebé sale O negativa, la sangre viene de la mamá. No, viene del papá. Viene del papá. Por eso cuando María estuvo encinta, el Espíritu Santo cayó sobre María y tuvo a Jesús como bebé. Cuando nació el bebé, no tiene sangre de María, tiene sangre del papá. Por eso él era hijo de Dios. La sangre viene del papá, siempre del padre, así nos diseñó Dios. Dice, porque somos hijos adoptivos de Dios. Es una posición muy grande ser hijo adoptivo si tú no lo sabes. En la ley de Palestina, en la ley israelita, en la ley del este, tú puedes desheredar un hijo natural, pero no puedes desheredar un hijo adoptivo. El hijo adoptivo no pierde su herencia por ley. Entonces, al darnos esa posición de hijos adoptivos, es mucho mayor que ser un hijo natural de él, porque no perdemos la herencia. Y a un hijo de sangre tú lo puedes desheredar en Palestina o en Israel, pero un hijo adoptivo, según la ley, no puedes hacerlo. Entonces nos da una posesión mucho mayor. Se asegura Dios que nadie nos va a arrebatar de nuestra mano. Dice Romanos 8:14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, ¿va? Todos somos hijos adoptivos, todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios. ¿Qué es ser guiado por el Espíritu de Dios? Porque obedezco lo que dice Dios, obedezco a mi Padre Celestial, obedezco lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, soy dirigido por el Espíritu de Dios. Es nada sobrenatural, nada místico, nada de sobrenatural, no. Ser guiado por el Espíritu de Dios quiere decir soy guiado por la palabra de Dios, guiado por la palabra de Dios. Dice Efesios 6:17 que la espada del Espíritu, la armadura de Dios es la palabra de Dios, la palabra de Dios. Entonces, si soy yo guiado por el Espíritu, soy guiado por la palabra de Dios. Entonces yo tengo que hacer lo que es para la iglesia, soy guiado, ¿verdad? Dice Juan 1:2, dice, en cuanto lo recibieron y creen en su nombre, les dio derecho o les dio potestad de ser, potestad o derecho quiere decir en griego ser adoptado, ser hijos de Dios. Juan 1:12. Dice, las cosas obran juntamente para el bien, ¿verdad? Y sabemos que las cosas obran juntamente para el bien porque el mismo Dios nos va a santificar, el mismo Espíritu Santo nos va a enseñar el camino. Dice Juan 14:6, yo soy el camino, ¿verdad? Nos va a enseñar el camino, nos va a enseñar cómo dirigirnos, nos va a enseñar, nos va a dar Él el querer como el hacer, nos va a dar sabiduría. Dice, nos va a hacer entender de una manera u otra. Dios les va a dar luz a los nuevos creyentes, a los nacidos de nuevo. El Espíritu Santo les va a alumbrar su entendimiento en su mente y ellos van a tener entendimiento y van a tener conocimiento del verdadero Dios y van a tener conocimiento de cómo dirigirse y cómo caminar en el Espíritu. Nos va a enseñar el camino, dónde y cómo debemos andar. Acuérdense que cuando dice camino, ¿verdad? Está hablando del conocimiento. Nos va a enseñar el camino, nos dice en Juan 14:6, Filipenses 2:13 nos dice que Dios es el único que pone el querer como el hacer. Por eso mucha gente dice, no, yo no quiero buscar de Dios, yo no quiero leer la Biblia, yo no quiero ir a la iglesia. Porque el que te pone el querer como el hacer, ¿quién es? Dios. Entonces una persona que va a la iglesia porque Dios se lo pone en su corazón para que él vaya. ¿Ah? Puede haber religiosos que los obligan o tu mamá cuando eras chiquito te obligaba a ir a una iglesia, pero si tú lo haces voluntariamente porque te nace del corazón, porque Dios está trabajando dentro de ti y todas las cosas que pasan para el bien. Todas las cosas que pasan para el bien. ¿Verdad? Cuando se habla del camino, dice yo soy el camino, la verdad, ¿verdad? Y la vida, ¿verdad? Está hablando del camino del
conocimiento. En griego, camino significa conocimiento. En hebreo, camino significa conocimiento. No es una carretera, no es una brecha, no es un lugar angosto, no. Es el conocimiento. Dice que el camino es angosto. ¿Por qué? Porque el conocimiento es poco lo que tú debes de saber para ser salvo. Debes saber solamente el evangelio. Pero la puerta es estrecha porque no quieren entrar. Dice Romanos 8:28, a los que Dios ama, ¿verdad? Sabemos que todas las cosas obran juntamente para el bien. ¿Pero para quién? ¿Para los malos? ¿Para los impíos? No. A los que Dios aman, a las personas que aman a Dios. Únicamente. ¿Tú amas a Dios? Porque muchas personas dicen amar a Dios, pero pues, si tú amas a alguien, lo buscas. Si tú amas a alguien, lo obedeces. Si tú amas a alguien, haces todo por esa persona porque realmente la amas, ¿va? Entonces, a los que Dios aman, ¿va? A los que Dios aman. ¿Quiénes son los que Dios aman? Todos aquellos que han sido redimidos, todos aquellos que han sido sellados con el Espíritu Santo. Dice en Efesios 1:13, en el cual esperéis vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. El evangelio de vuestra salvación, 1 Corintios 15 del 1 al 4, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Esa es la simplicidad del evangelio. Dice, el cual también desde que creíste, porque la salvación es por creer, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Sellado quiere decir que tienes una garantía. Sellado quiere decir que te pusieron un anillo de compromiso para las bodas del Cordero. Sellado quiere decir que eres del Señor hasta el día de la transformación, hasta el día de la redención. El día que tu cuerpo sea gloriosamente transformado, el día de Cristo en el rapto, en las nubes, ese día, hasta ese día. Entonces, tenemos que saber que los que aman a Dios tuvieron que haber escuchado el evangelio, porque tú no puedes amar a Dios si no has creído al verdadero evangelio. Tú no puedes amar a Dios si no has sido sellado por el Espíritu Santo. Tú no puedes amar a Dios si no has vuelto a nacer, porque la Biblia dice que Él nos amó primero. ¿Por qué Dios nos amó primero? Porque ¿quién murió en la cruz? Él. Entonces, Él nos amó primero. Dice, nadie da la vida por sus amigos. Nadie da la vida por sus amigos, dice la Biblia. Entonces, Él nos amó primero. Dice en 1 Juan, ¿verdad? También nos dice que el que no conoce el amor no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces lo tienes que conocer para amar. Y dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 1:5. Por cuanto nuestro evangelio, 1 Corintios 15 del 1 al 4, no vino a vosotros en palabras solamente, ¿va? Y así hay hoy en día mucha gente, ¿va? Si usted escucha canciones, si usted escucha predicadores, dice, yo voy a anunciar el evangelio, yo voy a decir el evangelio, yo voy a predicar el evangelio, pero no dicen el evangelio, nada más dicen el evangelio. Así hay mucha gente. Así hay mucha gente hoy en día, ¿sabía eso? ¿Sabía eso? Que a mí me habló un misionero en diciembre y me dice que si yo lo apoyaba porque él iba a ir a Honduras a predicar la palabra de Dios. Le digo, sí. Le digo, ¿tú fuiste a la escuela de misioneros? Sí. Le digo, bueno, yo te puedo apoyar, pero si me dices cuál es el evangelio, no sabía. No sabía. ¿Cómo tú vas a apoyar a alguien que no sabe ni siquiera el evangelio? Que iba a predicar a otra nación, otro país. ¿Cómo van a ser rescatados? ¿Cómo van a ser salvos? Como dice Romanos capítulo 10, ¿cómo serán salvos si no les predican? Hermosos son los pies que anuncian las buenas cosas, ¿verdad? Dice, el evangelio no solamente vino en palabrerías, vino en poder, en el Espíritu Santo y mucha certidumbre, con mucha fe, ¿verdad? Porque Dios te inyecta esa fe. Como sabéis cuál fuimos entre vosotros por amor a vosotros. El evangelio viene en poder. Viene en poder. Porque yo me acuerdo cuando yo recibí el evangelio, yo sentí el cambio inmediatamente. Yo sentí que algo pasó en mi vida. Yo sentí que Dios empezó a trabajar conmigo. Porque no solamente me dijeron palabras, me dijeron el evangelio correcto y hubo poder, un poder y una fe y una certidumbre correcta. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego,
Y ya vimos 1 Juan 1:12 que Dios nos dio potestad de ser hijos de Él, ¿verdad? A los que creyeron en su nombre. Creer en su nombre no significa que yo creo en el nombre de Jesucristo, no. Creer en su nombre quiere decir que yo creo lo que la persona hizo. Como yo creo, por ejemplo, en Napoleón, o yo creo en Alejandro Magno, en su nombre, porque sé lo que él hizo. Entonces, así se dice, es un juego de palabras que las personas dicen cuando dicen que creen en su nombre, creen en lo que hizo la persona. ¿Y quiénes aman a Dios? Dice, vamos a ver Romanos 5:5, dice, la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Entonces, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, cuando nosotros somos sellados por el Espíritu Santo, pasa algo sobrenatural. El amor de Dios se derrama en nuestros corazones y empezamos a amar a aquella persona que nos caía gordo, aquella persona que odiábamos, aquella persona que nos caía mal, aquella persona que te da la vida de cuadritos, empiezas a quererla. Por el poder de Dios, por algo sobrenatural, porque el Espíritu de Dios está derramado en nuestros corazones. Todas las cosas ayudan a bien, dice, pero sin obediencia no podemos decir que amamos a Dios. Tú no puedes decir, yo amo a mis padres, y tú tratas a tus padres como basura. Tú no puedes decir, yo amo a mi esposa, y la tratas como un vaso de Tupperware en vez de como un vaso frágil. Entonces, si tú amas a alguien, tienes que tener una moralidad, una obediencia, un amor, un cariño para las personas. Porque sabemos que en la iglesia existe la cizaña y el trigo que son casi iguales, ¿verdad? Pero Dios nos quiere así. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere que nosotros nos reunamos en las iglesias. No importa si tú no has sido sellado, no importa si ya has sido recibido. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y quizás Dios lo puso ahí para que recibiera el evangelio, entendiera las palabras de él o que sea comprado con su sangre preciosa. Escuchar las buenas nuevas de salvación. Salmo 51:17, Jacobo, Santiago 4:6 nos dice que la Biblia nos revela que Dios no rechazará un corazón contrito y humillado. Dios no rechaza ningún corazón contrito y humillado, ya que de él da gracia a los humildes. ¿Qué es un corazón contrito y humillado? Bueno, la palabra corazón en la Biblia quiere decir también alma, quiere decir mente. ¿Qué es una alma contrictada? ¿Qué es una mente contrictada? Una mente contrictada es una mente así que está cerrada. Así. O sea, yo creo en el evangelio, yo creo lo que hizo Jesús en la cruz y nadie me puede sacar esa idea de la cabeza. Está contricta mi mente, estoy seguro, estoy convencido de lo que hizo el Jesús, que Él murió por mí. Entonces, cuando tú estás seguro, 100%, Dios escudriña los corazones, o tu mente o tu alma, entonces Él te sella con el Espíritu Santo porque realmente creíste a la verdad del evangelio. Romanos 12:10 dice, amados, los unos a los otros con amor hermanable, ¿va? Algunas Biblias pusieron fraternal, en lo que ahorra prefiriéndose los unos a los otros. Cuando ya Dios ha derramado su amor en nuestros corazones, como dice Romanos 5:5, tenemos ya que tener comunión con otros hermanos y tener amor hermanable. ¿Qué es el amor hermanable? Que cuando un miembro de la iglesia se duele, nos dolemos. Cuando alguien se alegra, nos alegramos. Que el hermano se compró un yate, nos alegramos, ¿va? A lo mejor nos da un rayo y nos lleva al mar, ¿no? Pero no hay envidias, diserciones, contiendas y mucho menos envidia, ¿va? La hermandad, la iglesia, el cuerpo de Cristo debe alegrarse de lo que nos pasa o dolerse con lo que nos pasa. Tenemos que entender que separados de Él nada podemos hacer, ¿verdad? Mucha gente se cree que no necesita a Dios. Así me dijo un tipo en México, que yo iba y pasaba por ahí y arreglaba él televisiones y yo le hablaba de Dios y él escuchaba. Y un día ya pasé y se le hizo raro, dice, pues no me invitas a la iglesia, dice. Digo, pues yo ya te invité mucho tiempo, ya te invité casi 3 meses, te he invitado y no me has dicho si vas a ir no más me has dicho que vas a ir pero nunca vas. Dice, ¿por qué?
¿por qué ya no me invitas a la iglesia? Le digo, porque a lo mejor Dios no quiere que tú vayas a la iglesia. Porque todas las cosas pasan para bien. Porque el que decide que si va a la iglesia o no es Dios. Porque muchas veces pensamos que está en nuestras propias fuerzas. Oh, yo no quiero, sí quiero, yo quiero ir a la iglesia. A lo mejor el que no quiere que vaya a la iglesia es Dios. Porque Él pone el querer como el hacer en el bueno y en el malo, si tú no lo sabes. Porque Él es todopoderoso, Él tiene el control absoluto. Y muchas veces nosotros pensamos, no, pues no quiero. A lo mejor el que no quiere es Dios. Por eso dice que no va a rechazar a un corazón contrito y humillado. Hebreos 12:5, y habías olvidado la exhortación que habla como a hijos. Hijo mío, no me despreciéis el castigo, en algunas Biblias pusieron disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres de Él reprendido. Un buen padre reprende a los hijos, un buen padre castiga a los hijos. ¿Por qué? Porque con el castigo los hijos tienen una vida mejor, una vida moral, una mejor vida. Yo le doy gracias a Dios por mis padres seculares que me educaron. Me educaron, a veces me dieron a punta de garrotazos, chanclazos, cinturonazos, pero hicieron una persona de mí, un hombre de mí. Si no, ¿quién sabe qué hubiera pasado conmigo? Entonces, muchas veces la disciplina no la vemos muy bien nosotros en nuestros hijos, pero la disciplina es lo mejor que le podemos dar a los hijos. Y Dios, siendo el Padre de todos nosotros, nos disciplina. Dice Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, castiga o disciplina. Entonces, ¿Dios disciplina a todos? No. Dios no disciplina a todos. Dice Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo, amó en tiempo pasado, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que Él crea en Él no perezca, mas tenga vida eterna. Todo el que nos amó tanto que Él murió en la cruz. Si tú amas lo que Él hizo en el pasado, Él te va a amar. Esa es la única forma que Dios te ame, que tú ames lo que Él hizo en la cruz. Porque si no, Dios no te ama. Entonces, al que el Señor ama, castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. ¿Va? Al rey David, a todas las personas que Él haya disciplinado. La etimología de la palabra castigo, disciplina en Hebreos 12:6 se escribe paideia en griego. De ahí quiere decir instruir, enseñar, corregir de buena manera, con un buen propósito, sabiamente. Por eso de ahí se saca la palabra pedagogía. No sabe que los maestros en las escuelas normales estudian pedagogía. Pedagogía es el método de cómo enseñar a las personas, de cómo enseñar a los niños, cómo enseñar a los adultos. Un profesor tiene que estudiar pedagogía, cómo enseñarle a las personas de buena gana, de buena manera, para que estos aprendan y absorban todo lo que él está diciendo. Entonces, esa misma palabra de pedagogía dice que Dios te va a castigar y disciplinar así, como maestro, para que tú hagas las cosas bien. Y dice Hebreos 12:6, dice, azota. Eso quiere decir en griego físicamente. Te va a dar un cuerazo, te va a dar donde más te duele, ¿va? Porque los padres te conocen, ¿va? ¿Qué hacen los padres hoy en día cuando castigan a un niño? ¿Le dan un cinturonazo? No les duele, pero si tú le quitas el celular por un día, les duele más. Entonces, Dios castiga de la manera correcta. Castigo correctivo. Entonces dice 12:7, si sufrís el castigo, si nosotros aceptamos el castigo, dice, Dios os tratará como hijos, porque ¿qué es hijo que aquel que no su padre castiga? ¿Qué es hijo que su padre aquel que no castiga? Si nosotros sufrimos el castigo de Dios, nos va a tratar como hijos de Él. Porque dice Hebreos 12:8, mas si estáis sin castigo, el cual todos hemos hecho partícipe, o sea, todos los santos de Dios, toda la iglesia ha pasado por el castigo de Dios, porque nos prueba nuestra fe. Dice, luego sois bastardos y no hijos. ¿Se fija? Entonces, si alguien se dice ser cristiano y se porta mal, y se porta como el demonio de Tasmania, y pasa una semana, un mes, un año, no pasa nada, pues a lo mejor ni es hijo de Dios, es un bastardo, ¿se fija?
Porque al que Dios ama, disciplina, te corrige y te da donde más te duele para que te llame la atención tuya y para que tú regreses al camino correcto. Entonces hay dos clases de hijos de Dios también, los que aceptan el castigo y entienden, y el que menosprecia el castigo y no quieren entender. Ese se le llama teológicamente en la Biblia hijos de desobediencia. Pero eso les va mal, ¿va? Pues ellos, Dios los castiga y andan diciendo ahí a los hermanos, el diablo me trae asoleado, el diablo me trae asoleado. Bueno, pues no quieres entender, no quieres aceptar el castigo de Dios, te tienen que asolear de otra manera. Ser cristiano, ser hijo de Dios, tienes que ir contra la corriente del mundo, porque el mundo se considera enemigo de Dios. ¿Por qué el mundo? No estamos hablando del planeta Tierra. Cuando digo el mundo, estamos hablando del cosmos, de las actividades que hay dentro de la Tierra, se consideran enemigos de Dios. El que es amigo del cosmos o del mundo se considera enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque el cosmos o el mundo no te va a enseñar nada bueno, te va a enseñar a irte a bailar, a pasear, a fumar, a drogarte, a fornicar. Eso te va a enseñar el mundo. Por eso nosotros como cristianos tenemos que ir contra la corriente. Salmo 32:8. Fíjese, es un salmo muy bonito que la Biblia dice, te haré entender, te enseñaré el camino, el conocimiento, ¿va? En que debes andar, te guiaré con mis propios ojos, te guiaré con mis ojos, dice el Señor. Dios nos va a guiar, ¿va? Pero ¿cómo nos va a guiar? Porque dice aquí en la Biblia en Hebreos capítulo 12, dice, pon los ojos en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Si tú pones los ojos en el autor y consumador de la fe, que nuestro Señor Jesucristo, obviamente Dios te va a guiar con sus mismos ojos, porque vas a hacer lo bueno ante Él. Salmo 32:9 dice, no seas como el caballo ni el mulo, ¿verdad? Salmo 32:9, no seas como el caballo o el mulo. Nueva versión internacional, no seas burro. Dice la Biblia, no seas burro. ¿Por qué? Porque los burros no tienen entendimiento. ¿Sabías que Dios considera a cualquier persona que no tiene el conocimiento de Él un caballo o un mulo? ¿Una bestia? Porque Dios quiere que nosotros tengamos conocimiento de Él. A los que aman a Dios, Dios te va a hacer entender por las buenas o por las malas, porque eres hijo de Él, ahí no te puedes escapar. Nada de que ya no quiero ser cristiano y quiero tirar la toalla, quiero perder mi salvación, mangos. Ya una vez tú sellado por Dios, le perteneces tú a Dios, eres esclavo de Dios y Dios va a hacer contigo lo que Él quiera, porque te compró con su propia sangre. Dice Mateo 24:39, ¿qué dice Jesús? Conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué? ¿Por qué vino el diluvio? Porque no conocieron. ¿Verdad? En algunas Biblias pusieron, no entendieron. No conocieron, no entendieron, no conocieron. ¿Qué no conocieron? No conocieron a Dios, no conocieron sus leyes y estatutos, no conocieron su obediencia que Él demanda, o sus decretos que Él demanda. Por eso el diluvio vino. Y dice la Biblia que al final de los tiempos, y Jesús dice, la destrucción, la segunda venida serán como los días de Noé. Igualmente, la gente no va a tener conocimiento. Y estamos en unos días que mucha gente no tiene conocimiento. Hoy en día yo a veces me pongo a ver en el Facebook y hay gente que pone barbaridad en media de Dios y que no sabe ni papa. Con eso le digo todo. No saben nada, dicen algunas disparates y tonterías que a mí hasta me dan ganas de llorar cuando leo. Digo, esas personas están más perdidas que una cabra o que un mulo. Dice Romanos 8:28, vamos a acabar el versículo, y sabemos que todas las cosas obran juntamente para el bien a los que Dios aman, a los que Dios aman. A los que Dios aman, ¿por qué? Porque nuestra fe tiene que ser probada. Dios quiere que nosotros, como hijos adoptivos de Él, nos va a hacer entender, nos va a enseñar el camino, pero también tiene que probar nuestra fe. Dios tiene que probar nuestra fe, ¿va? ¿Por qué?
para ver si realmente crees, ¿verdad? ¿Crees que le hay? ¿Crees que Él te redimió? ¿Crees que Él es tu Salvador? Porque no nomás es de labios. Dios quiere que tú compruebes que si lo amas con tu vida, con tu testimonio, tú haces más de cuando empezas con las cosas del Señor. ¿Tú te esmeras más para conocer más al Señor o te esmeras menos? Dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios únicamente, porque toda la fe se encuentra en este libro. Dice Hebreos 12 que Él es el autor y consumador de la fe. Dice 1 Pedro 1:6, dice, en el cual vosotros os regocijéis grandemente, quitaron en algunas Biblias grandemente, estando al presente un poco de tiempo, si es necesario, afligir por diversas tentaciones. Mientras estemos en este mundo, mientras estemos en este cuerpo, vamos a ser afligidos por diversas tentaciones, pero en Corintios nos dice el apóstol Pablo que no hay tentación que el Señor no nos ayude a vencer. ¿Verdad? 1 Pedro 1:7, que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, en cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza. Tu fe tiene que ser hallada en alabanza. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que tú crees en Dios, alabes y glorifiques y exaltes a Dios. En alabanza. El 1 Pedro 1:8 dice, el cual, no habiendo visto, como dice en 1 Corintios 1:22, caminamos por fe, no por vista, caminamos, los judíos piden señales, pero los griegos piden sabiduría, ¿va? Dice, le amáis en el cual creyendo, aunque el presente no lo veáis, alegráis con gozo infalible de gloria, ¿eh? Sin verlo, yo me puedo glorificar de nuestro Señor Jesucristo. Sin verlo, yo puedo sentir que Él está dentro de mí. Sin verlo, yo puedo sentir esa convicción. Sin verlo, tengo esa seguridad de dónde me voy a ir cuando yo parta de este mundo. ¿Por qué? Porque Él es poderoso. Porque mi fe no solo es preciosa, mi fe es lo más precioso que Dios me ha dado a mí. La fe, la palabra de Él, sus mandamientos, sus decretos, sus enseñanzas, cómo debo yo de vivir, su moral. Eso es lo más preciado que Dios te puede dar. La fe de Cristo, la fe en Cristo. Por eso la fe es probada, porque no prueba la fe a todo mundo. Dice 1 Pedro 1:9, dice, recibiendo el fin de vuestra fe. ¿Verdad? Porque un día ya no vamos a tener fe, porque un día vamos a estar con Él. Ya cuando estemos con el Señor, ya no necesitamos tener fe, porque ya estamos con Él. Esa fe se va a desvanecer, porque ya vamos a vivir eternamente con Él, vamos a estar unidos eternamente con Él. Entonces la Biblia es como un espejo que nosotros tenemos que saber si estamos en la fe correcta o en la fe incorrecta, si estamos agradando a Dios, estamos desagradando a Dios, estamos alabando a Dios, no estamos alabando a Dios, estamos haciendo lo que Dios dice o no estamos haciendo lo que Dios dice, estoy saliéndome del camino de Él, del conocimiento de Él para hacer lo que yo quiero, estoy comportándome como un hijo de desobediencia. Entonces la Biblia es un espejo que nosotros debemos leerla para ver. Mucha gente hoy en día, y principalmente en las redes sociales, en YouTube, yo me he fijado que la gente está usando la palabra de Dios para criticar la Biblia. Que dice, no, que aquí en este pasaje dice esto, acá dice otro. Entonces, porque no la estudian y no la entienden, la Biblia no se contradice, número uno. Número dos, la Biblia no se hizo para que tú la criticaras, la Biblia se hizo para que la Biblia te criticara a ti. Para eso es la Biblia, para que este libro te critique a ti, para que este libro sea un espejo y sepas qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal. No para que tú lo critiques, sino Dios que te ponga en tu lugar. Dice Tito 1:9, reteniendo firme, ¿verdad? Quitaron firme en algunas Biblias, la palabra fiel como ha sido enseñada. Por eso tienes que aprenderla correctamente, tener el conocimiento correcto, aprender las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia, fielmente, para exhortar, convencer con sana doctrina, con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia, a los que contradicen lo que es bueno. Y hay muchos que contradicen hoy.
Y el versículo principal, y sabemos que todas las cosas obran juntamente para el bien a los que a Dios aman y que según su propósito son llamados. Ya cuando podemos leer este hermosa joya de la Escritura, este hermoso versículo, podemos saber realmente Dios a qué se refiere. ¿Ah? Ya no vamos a hacer esas ovejas negras, dice en Isaías que Él nos va a lavar y nos va a dejar la ropa como lana blanca fina. Dice 1 Corintios 11:19, ¿va? Porque es menester que también haya entre vosotros haya herejías. En algunas Biblias pusieron disensiones, no son disensiones. Adentro de la iglesia quizás haya personas que traigan herejías a la iglesia, por eso nosotros tenemos que ser vigilantes, protectores, soldados de Cristo, de proteger la buena palabra de Dios. ¿Para qué? Dice Pablo, para que los que son probados se manifiesten entre vosotros. Entonces, una persona que viene con una doctrina extraña, con un fuego extraño, con un espíritu extraño, pues son probados entre nosotros, no son de nosotros, no son de Dios. Así de fácil. Dice en 1 Corintios, probad a todos los espíritus, porque todos los espíritus no son de Dios. 2 Corintios 5:18, y todas las cosas son de Dios, la cual nos ha reconciliado consigo mismo. Dice, porque dice la Biblia en Romanos 8:28, y sabemos que todo obra juntamente a los que Dios aman, a los que son llamados, a los que son llamados, a los que son llamados. Toda la iglesia es llamada para reconciliar a otros. Nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Dice, todas las cosas son de Dios, el cual nos ha reconciliado consigo mismo. Se acabó la enemistad con Dios. Hicimos las paces con Dios mediante la cruz por Jesucristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Para qué? Para que nosotros reconciliemos a otros o rescatemos a otros del fuego eterno y rescatemos que no se vayan al infierno. ¿Cómo tú puedes rescatar a otro? Predicándoles el evangelio. Por eso Dios nos llamó al ministerio de la reconciliación. No usted va a tocar la puerta y le va a decir a la persona, Cristo te ama, Cristo esto. No, eso, los hippies trajeron esa basura a la iglesia. Dios vino a rescatarte del fuego eterno. Tú quieres ser salvo, tienes que creer de todo corazón para que Dios se meta en ti y te transforme. No hay otra manera. No puede haber comunión entre la luz y las tinieblas, ¿verdad? Todas las cosas obran juntamente para el bien. Pero hay una solución, ¿verdad? La sangre preciosa de Cristo. Dice la sangre preciosa de Cristo, dice, todas las cosas nos ayudan para bien cuando obedecemos su palabra, cuando somos hijos obedientes. Por eso es muy importante obedecer su palabra, porque si no, Dios nos va a tener asoleados, castigándonos, ya sea pedagógicamente o físicamente, de una u otra manera. Por eso es muy necesario que obedezcamos su palabra. Que no te agarren en curva, ¿verdad? Ya vamos a terminar. Que no te agarren en curva. El evangelio se encuentra en 1 Corintios 15 del 1 al 4. Y dice el último texto, que no os engañéis. No te engañes, hermano. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Quizás puedas burlar a tu esposa, a tus hijos, a tu compadre, a tu comadre, a tu empleador, a tu jefe, a tus abuelos, pero a Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso también va a recoger. Tú no puedes sembrar manzanas y recoger piñas. Si tú siembras el mal, Dios sabe que te va a pagar con mal. Si tú siembras maldad, Él te va a pagar con maldad. Si tú siembras discordia, te va a pagar con discordia. Si tú siembras envidia, deja que crezcan tus hijos para que veas cómo Dios te paga. Y tus hijos van a ser unos retoñitos de envidias. ¿Por qué? Porque todo lo que siembras, cosechas en esta vida. Y dijimos, las buenas nuevas de salvación están en 1 Corintios 15 del 1 al 4, que dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y las Escrituras nos dice que Él se puso en nuestro lugar en Romanos 3:25, porque el que debía de morir era usted y yo en esa cruz del Calvario, y dice en la Biblia que tenemos que tener fe en la vida que Él derramó, fe en su preciosa sangre. Y yo te aseguro, hermano, que si tú crees de todo corazón en este momento, todas las cosas obrarán juntamente para bien, porque
a Dios, a los que Dios ama. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios los bendiga.